Tú eres maravilloso. Oh, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Aleluya. Damos las gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Y le damos la bienvenida a todos los que a través de Facebook se conectan con nosotros en la mañana de hoy. Somos Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro número de teléfono es el 939-777-5826. Nos puede conseguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y puede visitar nuestra página www.pactodegracia.com. Así que damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en este lugar y los que se conectan con nosotros a través de Facebook Live. Bendito el Señor. Así que hoy quiero hablarles bajo el tema: le servirás a quien temas. Bendito Dios. Le servirás a quien temas. Hemos estado viviendo un tiempo difícil desde comienzo de año, y específicamente en el mes de marzo comenzó la pandemia del COVID-19. En ese momento los gobiernos tomaron determinaciones y decidieron cerrar los lugares de reunión de la congregación de los santos. Una de las cosas que dentro de este proceso he señalado es el gran miedo que ha surgido entre los cristianos. Y fíjese que dije cristianos, porque es comprensible que aquellos que no han nacido de nuevo, es comprensible que aquellos que no conocen al Señor tengan miedo. Pero es sorprendente ver cómo en las redes sociales los cristianos están aterrados. Escriben tantas cosas y comparten tantas cosas que lo único que denotan en lo que están escribiendo allí es que tienen miedo. Quédate en tu casa, usa la mascarilla siempre, lávate las manos cada 15 minutos, no te toques la cara, no te toques la nariz, no te toques la boca. Es bueno ayudar a los demás, pero en este momento mejor quédate en tu casa y no te expongas a contagiarte. Si quieres ver a tu Creador, sigue saliendo, ¿verdad? Si quieres llegar al cielo pronto, vete a donde la gente hay mucha gente conglomerada, ¿verdad? Y que quede claro, yo no estoy diciendo que seamos descuidados. No estoy hablando de que seamos descuidados. Evidentemente hay que cuidarse. Lo que estoy señalando es el miedo que existe detrás de esas frases. Imagínense ustedes que hubiese pasado si el Señor le hubiesen hecho sugerencias como estas, parecidas a esta. Señor, no te acerques a los leprosos. Señor, no los toques. Órales a distancia. Señor, mantén 6 pies de distancia con ellos. Haz distancia social con los leprosos. No sea que tus discípulos nos contagiemos con lepra. Señor, aléjate de los enfermos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la expresión de Cristo en la tierra, somos la manifestación de su poder al mundo y fuimos llamados a llevar buenas nuevas de salvación y a sanar a los enfermos. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos guiados por la sabiduría del temor a Jehová. Le servirás a quien temas. Amén. Lamentablemente hay muchos contagiados, pero no con el COVID. Hay mucha gente contagiada con el miedo. Pastores con protocolos estrictos, aparentando responsabilidad y preocupación, pero en realidad lo que manifiestan es miedo en las circunstancias. Miedo a las circunstancias. Miedo a contagiarse.
Nos hemos convertido en una iglesia pequeña, con falta de poder. Una iglesia asustada. Y escúcheme bien, escúcheme bien. Un mundo lleno de miedo necesita a una iglesia valiente. Amén. Un mundo lleno de miedo necesita a una iglesia valiente. Sí, Señor. Pero la iglesia ha caído presa de la orden ejecutiva. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un protocolo excesivo inclusive en muchos casos? Tienes que meter los pies en una palangana con agua, con cloro. Hay que hacer un montón de cosas, una mascarilla, lavarse las manos cada 15 minutos, que cuando tú vienes a sacar números, yo no sé cuántas veces te tienes que lavar las manos al día. Hemos llegado al punto, hermanos, de tomarle la temperatura a la gente antes de que entre al recinto. Oiga eso. Ahora, en vez de tener un ujier, en vez de tener un servidor en la puerta para que reciba a la gente con algo bonito, con un tratado o con algo que lo estimule, con una buena sonrisa, no le puede dar una sonrisa porque tiene que ponerse una mascarilla, lo recibe con un termómetro para tomarle la temperatura. Y entonces el que muestra un síntoma de enfermedad, digamos el que muestra un poco de calentura, porque viene del sol, no lo podemos dejar entrar a la congregación. Tenemos que decirle, no, mantente ahí afuera, vamos a esperar un par de minutos para volver a cogerte la temperatura, y si sigue con tu temperatura alta te tienes que devolver para tu casa. O sea, ¿somos la iglesia de Cristo o no somos la iglesia de Cristo? Amén. ¿Tenemos el poder del Señor con nosotros o no lo tenemos? Sí, Señor. ¿Ah? Entonces, esa persona no puede entrar porque tiene síntomas. Y dígame usted, yo quiero que usted pueda entender lo que quiero traer en esta mañana. Usted le puede tomar la temperatura a alguien y a lo mejor está presentando un cuadro de gastritis y tiene un poco de temperatura. A lo mejor está presentando una muela que tiene que ir al dentista para que se la chequeen y está presentando un poco de temperatura. Ahora dígame usted qué hacemos con los que son asintomáticos, que no tienen nada, que no muestran síntomas pero que tienen el COVID. A ese le vas a tomar la temperatura al frente en la puerta antes de entrar, no te va a dar que tiene temperatura pero sí tiene el COVID. ¿Ve? Estamos sobrepasándonos en lo que tiene que ver con el protocolo. Y nosotros tenemos que entender algo, hermano. O somos una iglesia que manifiesta el poder de Dios, o somos una iglesia amedrentada y sumisa en obediencia a una orden ejecutiva de un gobierno. Jesús, después de resucitar, le dijo a sus discípulos en Marcos 16, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Óigame bien, mire lo que dice el verso: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si le tenemos miedo a la pandemia, si le servimos a la pandemia, nosotros estamos entonces derrotados. Pero si le tememos al Señor, si le tememos a Dios, le servimos a Dios. Amén. Pudiéramos decir que estamos ante la peor persecución de la historia. Persecución moderna. Una conspiración abierta de los gobiernos. Y la iglesia no puede operar bajo esta nueva modalidad, bajo esta nueva normalidad. Es contra natura. Óigame, esto es contra natura. Que la iglesia no pueda orar por los enfermos. Que si tiene un poco de fiebre tiene que regresarse a su casa.
que los niños y los ancianos no pueden llegar a la reunión. Eso es contra natura. Nuestra naturaleza como cuerpo de Cristo es poner la mano sobre los enfermos y sanarlos. Amén. Eso es como decirle a un ave que no vuele. ¿Usted le ha podido decir a algún ave que no vuele? Eso es natural en el ave. Pues ¿sabe una cosa? En la iglesia es natural que se manifieste la sanidad. Amén. Nosotros hemos llegado al extremo de que hay pastores que tienen que predicar con la mascarilla. Óigame, y dígame usted si eso no es miedo. Yo estoy a más de 10 pies de distancia de la persona más cerca que está aquí sentada. Y hemos querido que los pastores prediquen con mascarilla. Yo he visto iglesias que tienen un acrílico en el pedestal. Y ese pedestal está abajo porque entonces el pastor se trepa a la plataforma. He visto iglesias que le ponen paños a los micrófonos. Hemos llegado al extremo, señores. Nos impusieron un distanciamiento físico que ya de por sí es difícil, porque los boricuas somos muy expresivos. Pero para evitar que el gobierno nos cuestione, nos inventamos acrílico en los podios. Y si esto sigue como va, pronto vamos a ver acrílicos dividiendo la silla, dividiendo a cada uno de ustedes. La iglesia se ha comportado a la altura de los tiempos y hemos cooperado para bajar la curva de los contagios. Cuando se dijo que se cerraran las iglesias, todas las iglesias cooperaron. Pero cuando nosotros nos vamos al extremo y comenzamos a autoimponernos cosas más allá de lo que se nos pide, tal vez sin darnos cuenta estamos operando por el miedo. La iglesia ha estado inmersa en un pánico que ha sido infundido por los gobiernos. Y no podemos quedarnos mucho tiempo juntos, tenemos que estar un tiempo definido. Si hay algún tipo de agasajo al final, se lo tiene que llevar. Ahora lo sirven en los platos con tapita para que te lo puedas llevar. ¿Estamos actuando como iglesia o estamos actuando como gente que no tiene a Cristo en el corazón? Y yo quisiera que usted me pudiera entender en esta mañana. Yo no estoy en contra de protegerse, pero el miedo nos pone a la merced del César. El miedo le da el control al César. Entonces debiéramos nosotros preguntarnos, ¿estaremos dando al César lo que es de Dios? En los tiempos bíblicos el César era considerado divino. Escúcheme. Las monedas romanas tenían la imagen del César y tenía una inscripción que decía Divifilius, atribuyendo a que el César era hijo de Dios. Escuche esto. Por lo que cualquier israelita consagrado no llevaba esa moneda consigo, porque era violar uno de los 10 mandamientos. No te harás imágenes ni dioses ajenos delante de mí. Entonces el rey Herodes, escúcheme para qué. Entonces el rey de Herodes puso a alguien como sumo sacerdote que estaba relacionado con el poder y con César. Puso a un colaborador de Roma
y Roma guardaba la llave del lugar santísimo y el sacerdote tenía que ir a pedírsela a Roma para entrar al lugar santísimo una vez al año. Oiga eso. El gobierno trató de poner bajo llave a un reino que no podía gobernar. Bendito Dios. El gobierno intentó poner bajo llave a un gobierno espiritual. Entonces un día vinieron a donde Jesús con una pregunta capciosa, lo podemos ver en Marcos capítulo 12, verso 14. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que tú eres. Eres imparcial y no tienes favoritismo con nadie. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora, dinos, danos tu opinión. ¿Es correcto que le paguemos impuesto al César o no? ¿Debemos o no pagar impuestos? Y fíjese que esto no es una pregunta simple, como preguntándonos a nosotros mismos si le tenemos que pagar Hacienda o no. Es más profundo que eso. Escúchete. En tiempos de la niñez de Jesús, un tal Judas, que no era el discípulo, y tampoco Judas aquel que escribió el libro que está en la Biblia, otro Judas, provocó una revuelta por los impuestos y Roma lo crucificó con sus seguidores, dejando las cruces allí como evidencia para quienes se negaban a pagar los impuestos. Entonces, si Jesús decía que sí, se declararía un colaborador del gobierno opresor, y si decía que no, podría ser acusado como aquellos a quienes crucificaron por evasores contributivos y dejar aquella cruz allí como evidencia de que había sido un evasor más. Jesús le dice, hipócritas, ¿por qué tratan de entramparme? ¿Por qué ustedes me tienden una trampa? Tráiganme una moneda. Y fíjense en el detalle. Jesús no tenía una moneda de aquellas, porque Jesús sabía que César no tenía derecho a adoración y mucho menos a que se le llamara hijo de Dios. Entonces, Jesús hace una declaración contundente y una declaración impresionante. Escuche bien. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos piensan que esta declaración de Jesús es buscando quedar bien con los dos bandos. Es estar bien con los que estaban a favor del gobierno y es estar bien con los que estaban a favor de la iglesia. Pero Jesús no está haciendo eso. En realidad, con esa declaración, Jesús acababa de firmar su sentencia de muerte, porque para Roma decir que algo no era del César era traición. Porque allí todo se suponía que era del César. Y Jesús le está diciendo, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Jesús le está llevando la contraria al gobierno. Óigame. Y mire si Roma se pensaba que era dueña de todo, que se habían adueñado del templo y de la llave del lugar santísimo. El imperio dijo cómo se tenían que hacer las cosas en el templo. El gobierno dijo cómo se tenían que hacer las cosas en el templo. Dijo que tenían que limpiarse con cloro los zapatos en la entrada. Dijo que tenían que tomarse la temperatura, que tenían que ponerse mascarilla, que había que dejar 6 pies de distancia, que había que acortar el tiempo del culto, que los niños y los ancianos no pueden llegar a la congregación, que quienes están enfermos tienen que regresarse a su casa, pero tenemos que levantar nuestra voz y
y decirle al imperio: la iglesia no es de ustedes, bendito el Señor. La iglesia no es del imperio americano, no es del gobierno de Puerto Rico, ni de la Sociedad Mundial de la Salud, ni de las Naciones Unidas. La iglesia es de Cristo, bendito sea su nombre. Nosotros le tememos a Dios y a Él le serviremos. Amén. No nos pueden decir cómo ser iglesia. Yo quisiera preguntarle a algunos pastores: ¿qué harían con una persona que le llegue a la congregación de visita y marque un poco de temperatura alta? ¿Qué harían? Yo escuché a un predicador de este país hacer esa pregunta. Y él había sido invitado a una iglesia a predicar y le dijo: ¿por qué me tomas la temperatura? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú sabes quién soy yo? Y le dijo el nombre. El ujier le dijo el nombre. Le dijo: no, eso es un nombre. ¿Tú sabes quién soy yo aquí hoy? Yo soy el que está invitado a traer la palabra del Señor. Y tú me vas a tomar la temperatura, y si yo tengo la temperatura alta, ¿qué va a pasar? ¿Me tengo que ir? ¿No va a haber predicación? ¿Ah? Yo lo que espero es que si yo tengo la temperatura alta, ustedes llamen a los ancianos, me metan en un cuarto, me pongan las manos encima, oren por mí para que la fiebre se vaya. Amén. No nos pueden decir cómo ser iglesia. No nos pueden prohibir orar por los enfermos. Si nosotros tenemos que prohibir la entrada de los enfermos a un lugar donde se predica sanidad, será mejor entonces que cerremos el lugar. Aquí se predica sanidad. Aquí creemos en un Dios que sana, no que sanaba. Nosotros creemos en un Dios que sana. Sí, Señor, aleluya. Y nosotros hemos sido testigos de sanidades que Dios ha hecho en medio nuestro. Amén. Entonces, si nosotros tenemos que prohibirle la entrada a un enfermo a este lugar, es mejor que cierren. Eso es como decir que los hospitales no pueden recibir la gente que tiene síntomas. Mi hermano Miguel me ha dicho un montón de veces que esto es un hospital espiritual. Y que nosotros estamos llamados aquí a ayudar a la gente con síntomas de enfermedad. Enfermedades espirituales sí, pero enfermedades carnales también. Sí, Señor. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. ¿Y qué implica un lazo? Implica que te vas a amarrar. Implica que va a haber imposibilidad de movimiento. Pero mire lo que continúa el texto, dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor de la iglesia ante la pandemia, óigame bien, el temor de la iglesia, y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de todo lo que forma el cuerpo de Cristo. El temor de la iglesia ante esta pandemia es el resultado de la falta de otro temor, que es el temor a Dios. Señor. Servirás y obedecerás a quien temes. Óyeme bien. Si le temes a Dios, sirves a Dios. Amén. Pero si le temes a la pandemia, si le temes al César, servirás al César. Si le temes a Dios, servirás a Dios. Y si le temes a Dios, no le temerás a lo que pueda hacer el hombre. Bendito Dios. Y esa frase es muy usada entre los cristianos en el pasado, ¿verdad? No podemos temerle a lo que pueda hacer el hombre. Temor del Señor, una frase muy típica dentro de los cristianos. Fulanito tiene temor del Señor. Mis hijos tienen temor del Señor. Esos jóvenes de la congregación tienen temor del Señor.
Pero hoy día se ha perdido un poco el sentido de esa frase. Es más fácil, esa frase casi ni se dice ya. ¿Usted se ha dado cuenta? Esa frase casi ni se dice. Yo creo que es importante que nosotros volvamos a manifestar el temor al Señor. Yo creo que es importante que volvamos a manifestar el temor al Señor. Sí, Señor, aleluya. La falta de temor al Señor ha provocado el desastre mundial que se ha venido viviendo en los últimos tiempos. Y por falta de temor a Dios, le tienen pánico a otras cosas. Y el mismo Dios que nos invita a ir con confianza ante su presencia, es el mismo que espera que seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, verso 28. El temor de Dios no es una doctrina muerta del Antiguo Testamento. El temor al Señor destruirá todos los demás temores que tú tengas. Amén. Cuando usted y yo le tememos al Señor, respetamos todos sus designios y respetamos todos sus planes. Sí, Señor. Y al principio, antes de que comenzáramos, estábamos hablando de los planes del Señor. David no levantó su mano contra Saúl, aún después de que Saúl matara a 85 sacerdotes del Señor. ¿Por qué? Porque David le temía al Señor. David era un fugitivo porque su suegro intentaba matarlo. Oiga. Y la Biblia relata que Saúl entró en una cueva a hacer sus necesidades. Y en aquella cueva estaba David escondido. Entró en una cueva a hacer sus necesidades. Y aquella era la oportunidad perfecta, la oportunidad única para David. Allí podía terminar con la persecución de su suegro y asumir el trono como Dios se lo había prometido. Allí era el momento justo, humanamente hablando. Era el momento justo para acabar con Saúl. Pero David le temía a Jehová. El temor a Jehová fue más determinante en la vida de David que las ansias de reinado. Óigame bien. David no quiso adelantarse a los planes de Dios y se negó a matar a Saúl. Oiga eso. Yo creo que David era boricua porque David dice, líbreme Dios de hacerle daño al ungido de Jehová. Si eso fue lo que dijo. Líbreme Dios de hacerle daño al ungido de Jehová. David confió en los planes de Dios y no quiso dañarlos con su intervención. Porque cuando nosotros estamos faltos de temor hacia Dios, intervenimos en sus planes sin importar los resultados. Creemos que estamos haciendo lo correcto porque después de todo Dios hace su parte para que yo haga la mía. Es un trabajo en conjunto. Pensamos que es un trabajo de equipo y nos olvidamos de que Dios no necesita nuestra ayuda. Amén. Solo que nosotros hagamos lo que Él nos mandó a hacer en el momento que Él nos los mandó a hacer. Aleluya, sí, Señor. Pero nosotros estamos doctrinados a tener que hacer algo porque es que Dios hace, es que yo tengo que hacer algo para que Dios haga lo otro. Estamos creyendo, ese Dios al que tú le estás pensando que tienes que ayudarlo en los planes, ese es tu Dios, no el mío. Al Dios que yo le sirvo es soberano y todo lo que Él hace lo hace perfecto, no necesita de mi ayuda. Para David eran más importantes los planes de Dios que los propios planes de él.
que Dios me libre de hacerle daño al ungido de Jehová, dijo David. David reconocía la unción que había caído sobre Saúl. Y David tampoco le permitió a sus hombres que le hicieran daño, porque los hombres de David le estaban diciendo: esta es la oportunidad, lo tienes ahí, míralo, indefenso, está ñangotadito ahí, está indefenso, mátenlo. ¿Ah? Perdone pero si él entró allí a hacer sus necesidades, tuvo tiempo David de más para pensar todo lo que estamos hablando. Y dice la palabra que David solo le cortó el borde del manto de Saúl. Y ese evento es tan heroico y tan grandioso como cuando David mató a Goliat. Óigame bien, porque es más fácil matar a Goliat que no matar a Saúl. Dicho de otra manera, es más difícil no matar a Saúl que matar a Goliat. Matar a Goliat era un acto de poder. No matar a Saúl era un acto de fuerza de voluntad. Bendito Dios. Por temor al Dios que ungió a Saúl. Oiga eso. Santo eres Dios. David tuvo que contenerse y no hacer lo que sí podía hacer. David tuvo que contenerse y no matar a Saúl, que estaba allí en bandeja de plata, como decimos. Estaba servido allí para matarlo. Y David tuvo que contenerse y no hacer lo que podía hacer. Saúl estaba desprotegido, Saúl estaba indefenso. Era una presa fácil para David. Pero la fuerza de voluntad, óigame bien, es la forma más pura del poder. Y la cruz es un ejemplo de eso. Amén. Escúcheme. Porque el poder de Jesús era impresionante. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Pero lo que nos dio vida eterna no fue la resurrección de Lázaro, ni el poder para hacer milagros físicos. Lo que nos dio vida eterna no fue lo que Él podía hacer, sino la fuerza de voluntad para no impedir lo que se había acordado antes de la fundación del mundo. Jesús pudo haberle pedido al Padre que enviara ángeles en su rescate para no pasar por aquel sufrimiento extremo, pero decidió no hacerlo por amor a nosotros. Aún habiendo llegado a la cruz, tenía el poder para bajarse de la cruz, pero no lo hizo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Sometió su voluntad a la voluntad del Padre para pasar juicio sobre el pecado, satisfacer la justicia de Dios y quitar el pecado del mundo, y así reconciliarnos con Dios. Amén. Maravilloso eres Dios. Él tenía el poder para bajarse de la cruz. Es más, Él tenía el poder para no llegar a la cruz. Y sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, no lo hizo. Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Génesis capítulo 20 cuenta el engaño de Abraham hacia el rey Abimelech. El rey Abimelech de Gerar. Abraham le dijo que Sara era su hermana y no su esposa. Por miedo a aquella gente peligrosa, Abraham miente para que el rey no lo mate y se quede con su esposa. Pero cuenta la palabra, dice la escritura, que Abimelech se acostó a dormir y se enoja con Abraham luego de que Dios le revele en los sueños que Sara era la esposa de Abraham y no su hermana. Y al día siguiente le pide explicación a Abraham. Y escuchen lo que Abraham le dijo al rey.
Génesis capítulo 20, verso 11. Le dice, te engañé, porque yo sé que en este lugar no hay temor de Dios. No le tememos a lo que no conocemos. Si aquella gente no conocía a Dios, no había temor de Dios allí. Si no conoces a Dios, no le tienes tampoco temor. Bendito Dios. Entonces los medios de comunicación han infundido miedo con esta pandemia a los que se supone que nunca debimos haber tenido miedo. Los medios de comunicación le ha infundido miedo a la iglesia, a los que se supone que no debimos haber tenido miedo nunca, porque al lado nuestro está el poderoso de Israel. Amén. Pero cuando nosotros tememos al Señor, todos nuestros temores comienzan a disminuir. Yo quisiera que usted lo pudiera entender en esta mañana, porque los temores chiquitos son absorbidos por temores más grandes. Usted puede tener un montón de miedo, muchos miedos. Miedo a la oscuridad, qué sé yo, cuántos temores. Pero si en algún momento le diagnostican una enfermedad terminal, todo su pensamiento se enfoca y se olvidó de todo lo demás. Porque los miedos pequeños sucumben ante los miedos grandes. Y cuando usted y yo le tememos al Señor, los demás temores provocados por las circunstancias de la vida disminuyen y nuestra vida cobra seguridad. Amén. Escúcheme bien. Si algunos cristianos le tuvieran el 10% de temor a Dios que le tienen al COVID, nosotros no estaremos preocupados por la pandemia. Bendito Dios. Si con la misma diligencia que escriben en Facebook las cifras diarias del COVID y los consejos para no contagiarse, escribieran invitaciones a la reunión de los domingos, nosotros veríamos resultados diferentes. Bendito Dios. Si no le tememos al Señor, si no le tenemos temor a Dios, le vamos a tener miedo a cualquier cosa insignificante, por insignificante que sea. Muchos hemos pasado por muchas cosas en nuestra niñez. Y ahora le voy a hablar a los adultos, a los que están aquí, a los que me escuchan a través de Facebook. Hemos pasado por un montón de cosas. ¿A cuántos le dio sarampión? ¿A cuántos le dio varicela? ¿A cuántos le dio farfallota? Esas eran las enfermedades ya casi ni se ven, yo creo. Pero también teníamos madres y abuelas que temían al Señor y nos imponían las manos en el nombre del Señor para que nosotros fuéramos sanos de eso. Amén. No era que no se hacía lo que se tenía que hacer. Porque había que, a los que le daba farfallota le ponían, ¿cómo era que se llamaba eso, Francis? ¿Belladona era? Brea. ¿Ah? ¿Collares de qué? De higuereta. Miren para allá. A los que le daban varicela. Yo conozco a uno que trató de curar a otro de la varicela. ¿Ah? Muchos recuerdan el incidente. Lo curó. ¿Ve? Pasamos por momentos difíciles, hermanos, pero confiábamos en el Señor. Amén. Le temíamos al Dios Todopoderoso. Señor. Yo recuerdo que mi abuela decía, no,
mis nietos tienen temor del Señor. Ellos tienen temor del Señor. Y esa es la frase que nosotros hemos usado por mucho tiempo. Cuando vemos a alguien que como que flaquea en la congregación, dice, tarde o temprano regresa porque él tiene temor del Señor. Todas esas enfermedades que nosotros pudimos haber padecido de niños se ponían en las manos del Señor. Se ponían en las manos del Señor. Hoy no es igual porque la iglesia está temerosa a muchas otras cosas y ha puesto en segundo plano el temor al Señor. Escúcheme bien, tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a lo básico. Sí, Señor. Entonces la pregunta sería, ¿pero podemos amar a un Dios y temerle al mismo tiempo? Pues sí, eso puede parecer contradictorio, ese planteamiento puede parecer contradictorio, pero sí. ¿Usted ha escuchado gente que dice que no creen en un Dios que envía a las personas al infierno? ¿Ha escuchado ese planteamiento? Porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Para esos que piensan así, tengo que decirle, y discúlpeme, lo hago con mucho amor, pero ese Dios que usted menciona no existe. Porque hay un Dios que hay que amar, pero también hay uno que hay que temerle y es el mismo. Hay que amarlo, pero hay que temerle. Mire el planteamiento para que entienda lo que yo acabo de decir ahora. No juzgó Dios a su Hijo por amor a nosotros. No le puso toda la carga del pecado a su Hijo por amor de nosotros. Bendito eres Dios. Hay que temerle a Dios. Pero después no demostró Dios su amor hacia su Hijo, a quien lo juzgó por todos los pecados del mundo cuando lo levantó de entre los muertos. Santo eres Dios. Bendito el Señor. Por lo tanto, es ilógico pensar que si es un Dios de amor no hay que temerle. Es como cuando le decimos a nuestros niños, yo no quiero que tú salgas a la calle, y mucho menos solo. Ellos saben que nuestra instrucción es estricta. ¿O no, Nidia? Cuando tu papá decía una cosa, ¿eh? ¿Eres estricto o no eres estricto? Y tenías que cumplir con la instrucción de tu papá, porque no querías meterte en problemas con tu papá. Hay una edad donde los niños no tienen temor de lo que puede pasar afuera, porque no están conscientes de que si se van hacia la calle, o sea, si se salen del portón, los pueden secuestrar. Ellos no piensan que se pueden perder. Ellos no piensan que un carro los puede atropellar. Lo hacen, obedecen al papá por no meterse en problemas con el papá. Pero al crecer entienden que lo estricto de su papá fue para su protección, ¿o no? Y como resultado del amor de los papás hacia los hijos, si somos estrictos con ellos, es porque los amamos. Si Miguel le decía a Nidia, no vayas a tal sitio, era porque Miguel ama a Nidia. Y después de eso, cuando Nidia creció, se dio cuenta de que el papá le prohibía esas cosas porque la amaba. Hoy lo puede entender porque es adulta. Tal vez cuando era niña no lo entendía. Hoy lo puede entender porque es adulta y ama más a su papá porque se dio cuenta que su papá la estaba protegiendo. ¿Verdad que sí? Eso es. De esa forma el miedo se disuelve y ama más a tu papá y concluyen, mis padres lo que estaban haciendo era cuidándome. Nuestro Padre Celestial nos protege y nos llama a la obediencia porque nos ama. Bendito sea el Señor. Por eso de vez en cuando nos tiene que corregir para que nosotros entendamos que nos disciplina porque nos ama. Bendito el Señor. Y para que entendamos que temiéndole no como a un maltratante, sino como a un padre amante, le servimos. Amén.
Por eso yo quiero seguir amando al Señor y temiendo al Señor, porque yo sé que Él me protege, Él Gloria a me Dios. cuida. Amén. La Biblia está llena de promesas para el que teme al Señor. Promesas de provisión. Salmo 34, verso 9 dice: teman al Señor ustedes los de su pueblo. ¿Cuántos son del pueblo del Señor? Amén. Teman al Señor los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Gracias, Dios. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Amén. Promesa de protección. Salmo 33, 18 dice: pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Promesa de pureza. Salmo 103, verso 12 dice: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como hasta el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. ¿Con quién? Con los que le temen. Bendito Dios. Promesa de prosperidad. Salmo 128 del 1 al 4 dice: qué feliz es el que teme al Señor. Mire, el que teme al Señor es feliz. Señor. Todo el que sigue su camino gozará del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero serás. Bendito Dios. Aleluya. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Santo eres Dios. Promesa de días prolongados. Proverbios 10, 27 dice: el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Debemos predicar más del temor del Señor, porque hay tantas promesas asociadas al temor a Dios. ¿Se fijaron? No hay que orar por la prosperidad, ni por ninguna otra cosa de las que mencioné ahora. Solo tenemos que temerle al Señor. Bendito su nombre. Temerle al Señor. Esta pandemia va a pasar. Escúchame, iglesia. Amén. Esta pandemia va a pasar. Pero le servirás a quien le temes. O temes a Dios o temes al César. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo te digo en esta mañana, IPG, le servirás a quien temas. Bendito Estemos Dios. puestos de pie. Dios es bueno. Y vuelvo a recalcar, para los que están aquí, para los que nos ven por Facebook, yo no estoy hablando aquí de hacer una revuelta. Yo no estoy hablando aquí de irnos en contra de lo que el gobierno estableció. Yo estoy hablando aquí de que nosotros debemos temer al Señor y confiar en el Señor. Señor. ¿Tenemos que llevar a cabo protocolos de seguridad? Claro que sí. Pero no tenemos que irnos al extremo. Porque si aquí se predica sanidad, creemos en aquel que puede sanar. Amén. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Temer al Señor y confiar que Él tiene nuestra vida en sus manos. Amén, sí, Señor. Si Él ha sido nuestra provisión antes, ahora también lo es. Amén. Gracias, Dios. Si Él fue nuestra provisión, ahora es nuestra provisión. Y mañana será nuestra provisión también. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios. Te damos gloria, te damos honra, reconocemos que tú eres un Dios soberano que tienes control de todas las cosas, Señor.
Te pedimos, Señor, que nuestras mentes en esta mañana hayan sido alineadas con tu propósito. Que nuestras mentes en esta mañana hayan sido alineadas con lo que tú quieres para nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que nosotros somos el cuerpo tuyo, Dios eterno. Y que estamos llamados a manifestar, Dios eterno, tu sanidad. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a ser luz en medio de las tinieblas. Y te pedimos, Dios, que como iglesia dejemos de estar teniéndole miedo a las circunstancias y que nos acordemos del temor a Dios. Que podamos entender que te tememos, Señor, y te servimos a ti. No al César, no al gobierno. No estamos asustados por las circunstancias. Sabemos que tú tienes el control. Y te adoramos, Señor amado. Te exaltamos, confiamos en ti y testificamos de tu poder. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si en el pasado sanabas, sanarás hoy y sanarás en el futuro. Sí, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes el control y esta pandemia ha de pasar. Amén. Pero es importante que la iglesia entienda cuál es nuestro rol en el mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias al Señor por aquellos hermanos que se conectaron con nosotros a través de Facebook. Somos Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, al lado del Taller Padrón y del San Luis Pain Center, en el barrio Atoarriba, en Arecibo. Nuestro número de teléfono es el 939-777-5826. Nos puede buscar como Iglesia Pacto de Gracia en Facebook, en Instagram, en Twitter como Pacto Gracia. Nos puede buscar en YouTube como Iglesia Pacto de Gracia y puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Damos las gracias a todos ustedes y esperamos que este mensaje haya transformado su manera de pensar en la mañana de hoy y esperamos que puedan compartir con nosotros el próximo domingo. Bendecido.